Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más dramáticas y humanas de la Biblia. Una que nos habla de poder, deseo, traición y finalmente de arrepentimiento. Es la historia del rey David y Betsabé, un relato que ha fascinado y enseñado a generaciones durante milenios. Todo comienza en Jerusalén durante la primavera, una época en la que los reyes solían ir a la guerra, pero David, en la cima de su poder, y habiendo consolidado su reino, decidió quedarse en la ciudad mientras su ejército, liderado por el valiente general Joab, luchaba contra los amonitas. David era un hombre descrito como conforme al corazón de Dios, un pastor que se convirtió en rey, un guerrero valiente y un poeta sensible. Sin embargo, incluso los más grandes pueden caer. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de su palacio, sus ojos se posaron en una escena que cambiaría su vida para siempre. Vio a una mujer de extraordinaria belleza bañándose. En lugar de apartar la mirada y respetar su privacidad, David se dejó llevar por la curiosidad y el deseo. Preguntó quién era ella, y sus siervos le informaron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Aquí es donde la historia da su primer giro oscuro. David sabía que era una mujer casada. Urías, su esposo, no era un hombre cualquiera, era uno de los soldados más leales y valientes de David, un miembro de su guardia de élite que en ese mismo momento estaba en el campo de batalla, arriesgando su vida por el rey y por Israel. Pero la pasión de David nubló su juicio y su sentido del deber. Ignorando la ley de Dios y la lealtad de su soldado, David envió mensajeros para que trajeran a Betsabé al palacio. La Biblia no nos da muchos detalles sobre los sentimientos o la voluntad de Betsabé en ese momento. ¿Fue una víctima de la coerción del rey más poderoso de la tierra, o participó voluntariamente? Lo que sí sabemos es que el encuentro ocurrió, y poco después, Betsabé le envió un mensaje a David, un mensaje que lo llenaría de pánico en «estoy embarazada». El corazón de David debió hundirse. Su pecado secreto estaba a punto de salir a la luz. Un escándalo así no solo mancharía su reputación, sino que, según la ley mosaica, el adulterio se castigaba con la muerte para ambas partes. Desesperado por ocultar su falta, David ideó un plan. Llamó a Urías para que regresara del frente de batalla, con la esperanza de que, al pasar la noche con su esposa, todos asumieran que el hijo era suyo. David recibió a Urías con falsos elogios. Le preguntó por la guerra y por la salud de sus compañeros. Luego le dijo: ve a tu casa y descansa. Incluso le envió un regalo del palacio. Pero el plan de David fracasó estrepitosamente. Urías, un hombre de honor y principios inquebrantables, se negó a entrar en su casa. Durmió a la entrada del palacio con los siervos del rey. Cuando David le preguntó por qué no había ido con su esposa, la respuesta de Urías fue una bofetada moral para el rey. Urías dijo en el arca: Israel y Judá viven en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿Cómo podría yo ir a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. A la lealtad y la disciplina de Urías contrastaban dolorosamente con la traición y la autoindulgencia de David. El plan había fallado. David, cada vez más acorralado, pasó al plan B. Invitó a Urías a comer y beber con él, y lo emborrachó, esperando que en su estado de ebriedad sus inhibiciones desaparecieran y fuera a casa con Betsabé. Pero de nuevo, Urías demostró su increíble integridad. Incluso borracho, no fue a su casa, sino que volvió a dormir con los siervos del rey. La desesperación de David se convirtió en maldad pura. Su pecado inicial de lujuria y adulterio estaba a punto de convertirse en asesinato a sangre fría. David escribió una carta, se la dio a Urías, y le ordenó que se la entregara a su general. Joab, Urías, sin saberlo, llevaba en sus manos su propia sentencia de muerte. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla más dura, y luego retírense de él, para que sea herido y muera. Joab, aunque probablemente sospechaba algo, obedeció la orden del rey. Durante el asedio a la ciudad de Rabá, colocó a Urías en un lugar donde sabía que los defensores más fuertes atacarían. Y así fue. Urías elitita, el soldado leal, el hombre de honor, murió en la batalla por orden de su propio rey, el hombre que había jurado proteger. Cuando la noticia de la muerte de Urías llegó a David,
fingió indiferencia. Le dijo al mensajero que no se preocupara, que la espada mata a uno como a otro, y animó a Joab a seguir luchando. El obstáculo había sido eliminado. Después del período de luto de Betsabé, David la trajo a su casa, la convirtió en su esposa, y ella dio a luz a un hijo. A los ojos del mundo, David había hecho algo honorable al tomar a la viuda de su valiente soldado. Pero la Biblia añade una frase escalofriante más: lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Dios no se quedó en silencio. Envió al profeta Natán a confrontar a David. A Natán, con gran sabiduría, no lo acusó directamente. En cambio, le contó una parábola. Le habló de un hombre rico que tenía muchísimas ovejas y un hombre pobre que solo tenía una corderita, a la que amaba como a una hija. Un día, el hombre rico recibió a un visitante, pero en lugar de tomar una de sus propias ovejas para preparar la comida, le arrebató la única corderita al hombre pobre y la cocinó. Al oír esto, David se enfureció. Su sentido de la justicia, tan dormido para su propio pecado, se despertó de golpe. Declaró: tan cierto como que vive el Señor, el hombre que hizo esto merece la muerte, y debe pagar por la corderita 4 veces, porque hizo tal cosa, y no tuvo compasión. En ese momento, Natán pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Señaló a David, y le dijo: tú eres ese hombre. Natán le recordó a David todo lo que Dios le había dado: el reino, la protección de sus enemigos, las esposas de su predecesor Saúl. Si eso hubiera sido poco, Dios le habría dado aún más. ¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías elitita lo mataste a espada, y tomaste a su mujer por esposa. Las palabras de Natán fueron como un martillo que destrozó la fachada de David. El profeta le anunció las consecuencias de su pecado. La espada nunca se apartaría de su casa. La desgracia surgiría de su propia familia, y lo que él hizo en secreto, Dios lo haría a plena luz del día. Y la primera consecuencia sería la más dolorosa. Anel, hijo que le había nacido de Betsabé, moriría. David, completamente quebrantado, reconoció su falta. No puso excusas, no culpó a nadie más. Simplemente dijo: he pecado contra el Señor. Su arrepentimiento fue inmediato y profundo. En el Salmo 51 podemos leer la oración de David en este momento. Un lamento desgarrador pidiendo misericordia, limpieza y un corazón nuevo. A pesar de su arrepentimiento, las consecuencias llegaron. El niño enfermó gravemente. David ayunó, oró y pasó las noches acostado en el suelo, suplicando a Dios por la vida de su hijo. Pero al 7º día, el niño murió. Cuando sus siervos le informaron, David se levantó, se lavó, se vistió y fue a la casa del Señor a adorar. Su reacción sorprendió a todos. Él les explicó: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, porque pensaba: quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Después de esto, David consoló a Betsabé, y tiempo después, ella concibió y dio a luz a otro hijo. Lo llamaron Salomón. Y la Biblia nos dice que el Señor amó a Salomón, quien se convertiría en el sucesor de David y uno de los reyes más sabios y prósperos de Israel. La historia de David y Betsabé es una lección poderosa. Nos enseña que nadie, por más grande o piadoso que sea, está exento de la tentación y de la capacidad de cometer pecados terribles. Muestra cómo un solo acto de lujuria puede desencadenar una espiral de engaño, traición y asesinato. Pero, y esto es crucial, también es una historia de gracia y redención. Nos muestra que Dios ve nuestros pecados, que hay consecuencias por nuestras acciones, pero que también hay un camino de regreso a través del arrepentimiento genuino. La vida de David quedó marcada para siempre por este episodio, y las profecías de Natán se cumplieron con dolorosa precisión en su familia en los años siguientes. Sin embargo, Dios no lo desechó. David siguió siendo un hombre según el corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque su corazón era capaz de un arrepentimiento profundo y sincero. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nos advierte sobre el peligro de jugar con el pecado, y nos anima a ser rápidos para arrepentirnos cuando caemos. Es un recordatorio
de que nuestras acciones tienen consecuencias, pero que la misericordia de Dios es siempre más grande que nuestro pecado, si nos volvemos a Él con un corazón contrito. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de las Escrituras. Si esta historia te ha impactado, déjanos un comentario y comparte tus reflexiones. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.